Dios le bendiga, hermanos. Vamos por el último video y ahora sí esperamos que sea más corto. Esperamos. Amén. La verdad de las cosas que yo creía, de verdad que creía que los otros dos podrían haber sido un poco más cortos, pero lamentablemente no ha sido así. Así que esperamos ahora sí que sea más corto. Bien, vamos entonces con el resto de la materia concerniente eh, concerniente a la doctrina de los ángeles, ya al estudio de los ángeles. Y tenemos ahí que con respecto a su naturaleza, tenemos ahí desde la letra A hasta la E, hablando sobre la naturaleza de los ángeles. Y lo primero que tenemos ahí que son criaturas, por lo cual entendemos entonces que son creados, ¿ya? Fueron creados obviamente por nuestro Dios y antes de que el hombre existiera, los ángeles ya habían sido creados. Y obviamente teniendo en consideración la rebelión de Satanás junto a una cuarta parte de los ángeles, entonces eso nos da a entender o nos da pie para poder comprender que quedaron dos clases de ángeles, lo que podríamos denominar ángeles buenos y ángeles malos, ¿ya? Estos ángeles rehúsan ser adorados y al hombre también se le prohíbe adorarlos, ¿ya? Entonces vemos que ellos son criaturas, que significa entonces que son creados. En cuanto a su naturaleza, también podemos decir que son espíritus, ¿ya? A diferencia del hombre, ¿no es cierto? Ellos no tienen limitaciones en cuanto al aspecto físico, ¿no es cierto? Como lo tenemos nosotros. Ellos aparecen y desaparecen como a su voluntad, y en cuanto a la necesidad así también lo requiera, y tienen entonces también como espíritus tienen la facultad de poder tomar la forma corpórea para hacerse visibles. Y hemos tenido casos, y yo he conocido casos tanto de cerca, familiares de mi esposa han tenido la experiencia de experimentar entonces la presencia de un ángel a través de una forma corpórea, ¿ya? Entonces tienen la facultad, de parte de Dios por supuesto, de tomar esta forma corpórea. Son espíritus, no están limitados a un cuerpo como lo estamos nosotros, por lo tanto al ser espíritu no tienen limitaciones, ¿ya? Son también inmortales, así lo expresa Lucas, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 20, versículo 26, y por lo tanto al ser espíritus ellos son inmortales. Y obviamente una de las cualidades del espíritu, de ser espíritu, es que son inmortales. Bien, entonces son criaturas, son espíritus, son inmortales, no tienen sexo, por lo tanto podemos decir que son asexuados, ¿ya? No se le puede designar un sexo, pero sí podemos decir que cuando ellos toman una forma corpórea, siempre se ha sabido que es en forma de hombre, nunca ha sido en forma de mujer, ¿ya? Entonces, por lo tanto, al no tener sexo, al ser asexuado, no pueden tener propagación, no pueden concebir, ¿no es cierto?, hijos. Y como le digo entonces, ellos al tomar forma corpórea, siempre lo hacen en forma de hombre. Muy bien. Como le mencionaba, el tío de mi esposa, siendo misionero él en el Amazonas, una vez necesitó ir a una ciudad donde él no conocía,
y llegó a ese lugar, al pueblo, se bajó de la micro y ya a la bajada de la micro, a un hombre le pregunta, un hombre de tez morena, le pregunta, o sea, más bien lo identifica, le dice: ¿usted es el pastor Ezequías? Y él dice: sí, yo soy. Muy bien, yo lo voy a llevar al lugar donde usted necesita ir. Entonces ahí el pastor, el tío de mi esposa, lo siguió. Dice que conversaron en el trayecto, lo llevó hasta una iglesia donde el pastor necesitaba ir a hablar con ese pastor, que, como le digo, nunca había estado en esa ciudad, no conocía al pastor, pero necesitaba hablar algo con él. Y mientras el pastor, entonces, el tío de mi esposa entró a conversar con el pastor de la iglesia. Luego que terminó, salió. La persona estaba esperándolo afuera todavía. Dice que fueron hacia el mercado de la ciudad y mientras estaban en una tienda conversando, de repente el tío de mi esposa gira su cabeza para ver algo, y cuando ya nuevamente gira para seguir la conversa con la persona, ya no estaba. Y él buscó, miró ahí entre los que estaban ahí en la tienda, y en ese momento él percibió entonces que quien lo había recibido y lo había andado trayendo había sido un ángel. Entonces, experiencias como esa hay mucho y muchas con respecto a esto. Bien, entonces ellos no tienen sexo. Son numerosos, así lo expresa Daniel 7, 10 y Lucas también 2, 13. Y podemos ver que son numerosos, ¿no es cierto? Si cayó una cuarta parte con Satanás, entonces quedó un 75%, quedó ahí como hicimos la diferenciación, ¿no es cierto?, de que a partir de la caída de Satanás juntamente con esos ángeles que le engañó, entonces quedaron como ángeles buenos y ángeles malos. Bien, eso es con respecto a la naturaleza de los ángeles. Son criaturas, espíritus, son inmortales, no tienen sexo y son numerosos. ¿Ya? Ahora ellos también están clasificados según obviamente el rango y las actividades que ellos realizan. Bien, entonces aquí el primero que se nos menciona, el ángel del Señor. En el Antiguo Testamento se menciona bastante esta expresión, el ángel del Señor. Y cuando hablamos de esta expresión, se nos da a entender entonces que de este primer ángel, por decirlo de alguna manera, está refiriéndose a la persona de Jesús. Y por eso se le llama el ángel de Jehová en algunos casos, también el ángel del Señor. ¿Ya? Y se distingue de todos los otros ángeles, porque en este tiene poder, ¿no es cierto? Tiene poder para perdonar pecados y retenerlos también. Y el nombre, dice, de Dios está en él. Por eso se le llama el ángel de Jehová. ¿Ya? Entonces, haciendo alusión, un muy buen porcentaje da por cierto que es Jesús, representa a Jesús, este ángel de Jehová. Y por lo tanto, entonces, si fuera así, entonces sería increado, como lo es Jesús mismo, ¿no es cierto? Como ya lo vimos en el video pasado, no sería creado, ¿ya? Pero para hacer una distinción con respecto a lo que aparece en el Antiguo Testamento cuando hace referencia al ángel de Jehová. Bien, teniendo una experiencia, ¿no es cierto? Jacob lo identifica de esa manera, ¿no es cierto? Como para tener un ejemplo ahí de lo que expresa en Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 23. Jacob lo identifica con Dios mismo, ¿no es cierto? Perdón, en Génesis 32, 20. Y es casi inevitablemente identificar entonces a este ángel del Señor, ángel de Jehová, con Cristo. Bien. Segundo, entonces, tenemos el arcángel, ¿ya?
Y como arcángel tenemos entonces a Miguel, que se menciona aquí, pero también tenemos a Gabriel, y los dos cumplen funciones diferentes. Gabriel es el mensajero de Jehová, ¿no es cierto?, aquel que trae los mensajes. Lo podemos ver ahí en Daniel, ¿no es cierto?, que le lleva mensajes a Daniel y que por un tiempo estuvo imposibilitado de llevar el mensaje a Daniel. Y también aparece el arcángel, en este caso Miguel, que es aquel que se le menciona como el ángel principal, ¿no es cierto?, en cuanto a la defensa de la nación de Israel. Y vemos entonces, podríamos decir que Miguel es el ángel, el luchador, el guerrero, el general, ¿ya? De las huestes celestiales. Entonces tenemos ese rango de arcángel a Miguel y a Gabriel. Luego entonces también en la letra C se nos habla de los ángeles de las naciones. Al parecer, ¿no es cierto?, al parecer se da la sensación y la idea de que cada nación tendría como su ángel, entre comillas, por decir algo, ¿no es cierto?, el ángel guardián. No es como la gente de repente le denomina que cada uno de nosotros tiene un ángel guardián que nos cuida, nos guarda, nos protege. No, eso no es así, ¿ya? Pero aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículos del 3 al 20, da a entender entonces cómo es que cada nación tendría un ángel guardián. El término que aquí se expresa como principado del Nuevo Testamento puede referirse a ellos, ¿ya? El término es usado tanto para los ángeles buenos como también para los ángeles malos. Bien, tenemos en la letra D los ángeles escogidos. Probablemente aquellos que permanecieron fieles durante la rebelión de Satanás, que habla en Tesalonicenses, ¿no es cierto?, en Primera Tesalonicenses, como también en Mateo, los ángeles escogidos. Tenemos los querubines. Parece ser un rango elevado de ángeles conectados con los propósitos retribuyentes y redentores del Señor, ¿no es cierto? Génesis 3 habla ahí, Éxodo también, capítulo 25, hace referencia a los querubines. Y por último tenemos los serafines. Solo se mencionan en el capítulo 6 de Isaías. Su nombre quiere decir ardientes y están conectados con la adoración a Dios. Son aquellos que nosotros vemos ahí en el arca del pacto, ¿no es cierto?, que tienen 6 alas, 2 cubren su rostro, con 2 se sostienen volando y con 2 cubren sus pies. Entonces, esos son los serafines que habla Isaías, el profeta Isaías. Entonces, concerniente al rango de ellos y sus actividades, aquí tenemos entonces un listado de cómo nosotros podríamos catalogarlos o bien poder decir en cuanto al grado de ellos, ¿ya? Entonces, vemos la naturaleza de los ángeles, su clasificación y también el carácter de ellos. Porque aun cuando son espíritus, ¿no es cierto?, y que no tienen cuerpo, pero también tienen un carácter que se nos habla acá. Porque estas cualidades hablan efectivamente de un carácter de una persona, así como se nos denomina algunas cualidades a nosotros que hablan de un carácter, ¿no es cierto?, hacia ellos también. Entonces, como primer carácter que se menciona acá, son obedientes, ¿ya? Cumplen los propósitos de Dios sin vacilar ni preguntar. A diferencia de lo que hacemos muchos de nosotros de cuestionar esas preguntas, de estar ¿por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Ellos no lo hacen, no cuestionan, obedecen inmediatamente. También son reverentes, a no ser muchos también de algunos por ahí que son irreverentes, sobre todo cuando van a la casa del Señor. Su actividad más elevada es la adoración a Dios, ¿no es cierto? Son muy reverentes. Son sabios, su inteligencia excede a la de los hombres, aunque es finita también, ¿no es cierto? Son sabios, son mansos, no injurian a sus adversarios, no, son mansos. Son poderosos, sí, tienen poder, y son santos también, lo que expresa Apocalipsis 14:10,
¿ya? Entonces, eso nos habla del carácter de los ángeles. Y ahora vemos la obra de ellos, ¿no es cierto? La obra, lo que ellos hacen. Son agentes de Dios, son ejecutores de los decretos judiciales de Dios, ¿ya? Por lo tanto, vemos ahí, ¿no es cierto?, cuando Abraham ve que los ángeles, ¿no es cierto?, van en dirección a Sodoma, a Gomorra, y trata él de persuadir y habla con Dios de que si hubieran hombres justos en ese lugar, si aún así lo destruiría por amor a su siervo. Y vemos que Dios dice, bueno, por amor a Abraham, entonces yo no, o a esos fieles, yo no lo destruiría. Y así Abraham comienza a bajar el número porque eran muy pocos los que podían salvarse. Obviamente el deseo de Abraham era que sus sobrinos juntamente con su familia pudieran ser salvos de esa destrucción. Entonces vemos cómo ellos son ejecutores de las órdenes de Dios. Ellos ejecutan. Vemos después entonces la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fue tal la destrucción que nunca más se supo de ellas, ¿no es cierto? Ni indicios con respecto a esas ciudades. Por lo tanto, ellos ejecutan las órdenes de Dios. Y ahí vemos, son mensajeros de Dios. Por medio de los ángeles Dios envía mensajes, avisos, amonestaciones, instrucciones y ánimo. Amén. Entonces, ellos llevan el mensaje de parte de Dios. También son siervos de Dios. Son enviados para sustentar, preservar, rescatar e interceder. Amén. Entonces, ellos están a la orden del Señor para todo momento y sin cuestionar lo hacen. Entonces son mensajeros de Dios y siervos de Dios. Eso es lo que podemos decir con respecto a la obra que ellos realizan. Bien, y como estamos hablando de los ángeles, entonces continuamos ahora con un personaje que es nuestro adversario y hablamos de Satanás. El origen de Satanás lo conocemos, ¿no es cierto? Él era un ángel de luz. Se dice que él era muy, muy hermoso. Él era el que estaba encargado de la adoración hacia Dios, del cántico. Podemos decir que él era el jefe de los levitas, por decirlo así de alguna manera, ¿no es cierto? Pero entró ese bichito que carcome y que en definitiva destruye. Y le pasó entonces a Satanás. Quiso parecerse a Dios, ¿no es cierto? Ser igual a Dios. Y por lo tanto fue despachado hacia la tierra. Su lugar estaba en los cielos, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos habla la palabra de Dios concerniente al origen de Satanás. Lucifer, también conocido, que significa portador de luz. Por eso decimos que podemos decir que Satanás también significa ángel de luz. Él obviamente aspiró a enorgullecerse y por lo tanto cayó a la condenación. Y aún así, él aspira y siempre ha aspirado desde que él cayó, siempre ha aspirado, ha tratado y sigue haciéndolo a que el hombre lo adore. Lamentablemente, con algunos lo ha hecho, ha conseguido, con otros no, ¿no es cierto? Hace un par de años, en un congreso de misión, el primer congreso de misión que yo participé aquí en la ciudad de Santiago, ahí en la avenida Santa Rosa, en el gimnasio, en ese recibí yo el llamado hacia la obra misionera. En ese gimnasio, en ese congreso de misión, yo recibí el llamado y acepté el llamado y me entregué a la obra misionera. Y un pastor que estaba predicando, uno de los invitados, él contaba la experiencia en ese momento que poco antes de viajar, él es de Brasil, y poco antes de viajar hacia Chile, estando en el cuarto de un hotel, literalmente se aparece Satanás en la puerta de su dormitorio, y cuando obviamente el pastor percibe, va a reprender, y él le dice, no, espera un poquitito, déjame decirte algo, le dice.
Le dice, yo te hago el hombre más famoso, te hago el hombre más rico, te doy todo lo que tú quieres si tú dejas de hablar de mí. No me menciones en la iglesia, no digas nada de mí, déjame estar tranquilito en ese lugar y yo te hago el hombre más famoso, importante y más rico de este mundo. Y obviamente el pastor no siguió que él, no dejó que él siguiera hablando y lo reprende entonces y él desaparece. Entonces, hasta el día de hoy él sigue tratando de persuadir a la gente para que lo adoren a él, ¿no es cierto?, como Dios. Y trató entonces también de tentar a Jesús para que Jesús lo adorara. Entonces es un sinvergüenza, un cara dura. Debemos sí tener cuidado, respetar, no debemos, no se trata de tener miedo, pero se trata de tener cuidado y no tentar en las cosas. No es un juego, esto no es un juego. Por lo tanto, hay que tener ciertos cuidados con respecto a este personaje también. Y por lo tanto, entonces, como le decía, como Dios de este mundo, porque Él es el príncipe de este mundo, ¿no es cierto? Así es designado como el príncipe de este mundo, que tiene potestad en las regiones espirituales y en las huestes de maldad, ¿no es cierto? Ahí en las regiones celestes, donde él consigue moverse y Él trata entonces de que la adoración sea para Él. Y de alguna manera, como lo expresa ahí el libro, su satisfacción con respecto a la adoración que Él quiere, esto se va a ver un poquito en la gran tribulación, cuando aparezca el anticristo. Entonces ahí Él gozará un poco de eso que Él tanto anhela. Bien, entonces ese es el origen de Satanás. El carácter de Él, su carácter es indicado por los títulos y nombres por los cuales es conocido, así como veíamos el carácter de los ángeles, ¿no es cierto?, en cuanto a la obediencia, la reverencia, que son sabios, son mansos, poderosos, santos, y que hablan del carácter de los ángeles. Aquí también los nombres que se le dan a Satanás también hablan del carácter que él tiene, ¿ya? Y conocido también, ¿no es cierto?, como Satanás, que significa adversario. Este nombre describe sus instintos maléficos y obstinados de obstaculizar la obra de Dios. Esta posición se manifiesta especialmente en sus intentos de frustrar el plan de Dios, procurando destruir el linaje escogido a través del cual vendría el Mesías. Amén. Entonces, eso lo hizo allá en el huerto del Edén, engañando a la mujer, habiendo tomado posesión de la serpiente y tratando de seducir, y cuando es reconocido y descubierto lo que había hecho, el engaño hacia la mujer, hacia el hombre, entonces Dios condena a Satanás a que se arrastraría, en ese caso la condenación hacia la serpiente, y que él sería destruido, ¿no es cierto? Y entonces vemos que el plan de él, a través y de la Escritura encontramos que el plan siempre ha sido destruir a que Jesús no naciera. Por eso viene la persecución, viene la muerte hacia los niños menores de 2 años, porque él siempre trató, él sabía el plan por lo tanto él trataba de hacerlo. Cuando Jesús inicia su ministerio, ¿no es cierto?, cuando después de los 40 días llega a tentarlo para que convierta las piedras en pan, le da los reinos como si fueran de él. Esta historia es como un poco parecida a ciertos personajes que hoy en día se mueven también y que la gente cae. Y tratando de darle los reinos a Dios como si fueran de él, le digo, y también tentando a Jesús para que se lanzara ahí del pináculo del templo, ¿no es cierto?, y todo eso. Así que el plan de él fue frustrado, pero aún así sigue él, sabe que va a ser derrotado, sabe que él va a ser vencido, pero él no quiere ir solo, obviamente, y por eso trata de engañar, y sus secuaces trabajan hasta la hora día y noche para que esto venga a acontecer y engañar incluso hasta los hijos de la fe. Otro nombre que se le denomina es el diablo, que quiere decir calumniador. Es llamado así porque calumnia tanto a Dios como a los hombres, ¿no es cierto?
es un calumniador de primera. Recordemos que él andaba rodeando la tierra y en conversación con Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No es cierto? Y él le dice, pero ¿cómo Job no va a reclamar contra ti si tú le das todo? Entonces, calumnia, y él lo sigue haciendo. Incluso él pone esa cizaña para que alguien calumnie también a otro por posesión de él. Otro nombre que se da es Apolión, que en griego es Abadón, en hebreo es destructor. Bien, lleno de odio contra el Creador y sus obras, desea establecerse a sí mismo como Dios de la destrucción. Otro nombre, serpiente, ¿no es cierto? Nos recuerda a aquel que en la antigüedad usó una serpiente como agente para ocasionar la caída del hombre. Ya, entonces, otro nombre es serpiente. Tentador, en Mateo 4:3 también ahí se le habla. En tanto Dios prueba a los hombres para purificarlos y desarrollar su carácter, Satanás tienta con el propósito de arruinarlos. Y también otro nombre más es príncipe y Dios de este siglo. Ahí en Juan 12:31, 2 Corintios 4:4. Estos títulos sugieren su influencia sobre la sociedad como organización independiente de la voluntad de Dios. El mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo, tal como está escrito en las Sagradas Escrituras, es ese vasto conjunto de actividades humanas cuyo trino Dios son la ganancia, los placeres y la fama. Muy bien, entonces ahí tenemos el carácter de este personaje en sus diferentes nombres. Sus actividades. El tercer punto habla sobre las actividades. La naturaleza de sus actividades. Satanás se opone a las obras de Dios, estorba el Evangelio y posee. Cuando vemos esa palabra posee, está queriendo decir la posesión que él toma sobre algunas personas, entonces que son poseídas. Entonces Satanás se opone a la obra de Dios, estorba el Evangelio, posee, ciega, aflige, tienta y enreda a los impíos. Todo él hace. Las esferas de sus actividades, dónde él se mueve, en qué lugar se mueve, cuál es el ámbito en el que él se mueve, el territorio. El diablo no está limitado, el diablo no limita sus operaciones a los impíos y depravados. A menudo se mueve en los círculos más elevados, mostrándose como ángel de luz. Con frecuencia sus agentes se hacen pasar por ministros de justicia. Frecuenta las reuniones religiosas con la determinación de dañar y destruir la obra de Dios. Podemos ver y entender que muchas veces, lamentablemente, tiene un lugar reservado en la iglesia. Un puestecito ahí en un rincón, en una silla, en una banca. Tiene ahí un lugarcito y es un mero expectante de lo que pasa en el culto. Se ríe, se mofa, es lo que uno puede imaginar con respecto a la gente. Ahí viene este hipócrita, ahí está el murmurador, ahí el que está pecando y que cree que nadie lo ve, y apunta, acusa y todo lo que él hace. Entonces se mueve en esa esfera, está en la iglesia también. Algunas veces tiene participación, ahí le dejan una participación. Motivo de sus acciones, ¿qué es lo que lo motiva a él para poder actuar? Él aborrece la imagen de Dios. Ese es uno de los principales motivos que a él lo alienta a hacer cosas en contra de Dios y contra los hijos de Dios, es que él aborrece la imagen de Dios. Y por lo tanto, como nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, también nos aborrece a nosotros. Por eso él tienta, por eso él persigue, por eso él busca, por eso él aflige, por eso él trata de enredar a la gente, ¿no es cierto? Porque somos a la imagen de Dios y él odia la imagen de Dios. No obstante, así como hay una naturaleza en sus actividades, lo que hace, en dónde él se mueve y cuáles son los motivos que él tiene para sus acciones, pero también él tiene limitaciones. Amén. Y damos gloria a Dios por eso.
Él tiene limitaciones en sus actividades. Nada, absolutamente nada, y hay que ser categórico en esto, nada de lo que él hace, ¿no es cierto? O mejor dicho, todo lo que él hace está permitido por Dios. Dios se lo permite, sí. Dios se lo permite. Por lo tanto, él no va a hacer nada, absolutamente nada, ni por poder que tenga, pero él no va a poder hacer nada de lo cual Dios no le permita hacer. Por eso, ¿no es cierto? Y les ponía el ejemplo de Job, que Dios permite que vaya a tocar la vida de Job. La única cosa que le dice, su alma tú no vas a tocar. Puedes tocar su cuerpo, puedes quitarle las cosas, puedes quitarle todo, ¿no es cierto? Y al final de todo eso tú vas a ver que igual él va a adorar y a ser agradecido. Por lo tanto, todo lo que él puede hacer o puede llegar a hacer es porque Dios simplemente se lo permite. Tiene sus limitaciones. Entonces, sus limitaciones son limitadas. Entendamos que él es un enemigo ya derrotado, y eso él lo sabe. Y él es poderoso o tiene fuerza solamente con aquellos que le piden, solamente con aquellos que le permiten, o ceden, ¿no es cierto?, ante la tentación. Por eso dice que si nosotros resistimos ante la tentación, dice que él huirá de nosotros. Si resistimos, si no cedemos, él huye. Por eso él trata de buscar cuál es el punto débil de cada persona. Y en el punto débil es que él va a tratar de atacar. Su destino, también tiene un destino él, ¿no es cierto? Desde el principio Dios predijo su caída. Ya fue arrojado del cielo. Durante la gran tribulación, él estará suelto ahí, personificado en el anticristo, ¿no es cierto? Como también durante el milenio él será arrestado, será lanzado ahí al abismo y estará por 1000 años suelto. Luego entonces será soltado y nuevamente ya desaparece de la historia bíblica. Por lo tanto, no se sabe más de él, es destruido totalmente. Entonces su destino es la destrucción por parte de nuestro Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Amén. Esas son las actividades con respecto a él. Los espíritus malos, o ángeles caídos también, ¿no es cierto? Ángeles caídos. Los ángeles fueron creados perfectos y sin pecados y dotados de libre albedrío. Bajo el liderazgo de Satanás, muchos de ellos pecaron y fueron arrojados del cielo. Los ángeles nunca han estado incluidos en el plan de redención. Mire qué interesante esto. Nunca han estado y ya no están en el plan de salvación de parte de Dios. Tuvieron el privilegio de haber estado en la presencia de Dios, de haberle adorado a Dios, ¿no es cierto?, de haber conocido a Dios, y perdieron ese privilegio, por tanto, no tienen plan de salvación para ellos. Demonios. Las Escrituras no describen el origen de los demonios, pero testifican claramente de su real existencia y actividad. Bueno, a los ángeles caídos también muchas veces se les designa como los demonios, y son los que trabajan con Satanás en su plan que él tiene, y son los que muchas veces toman posesión de las personas, ¿no es cierto? Y no tan solo unos, sino que muchos, legiones, cientos de ellos. Por lo tanto, podemos conocer un poco más con respecto a los demonios. Hay gente por ahí que les encanta hablar de ángeles caídos, de demonios y cuánta cosa por ahí. Le encanta hablar sobre esos temas. Y la verdad las cosas que hablar mucho de ello, sí, está bien saber, tener conocimiento de ciertas cosas, pero darle demasiada relevancia a esto o darle tribunas a ello es como ayudar un poquito a hacerse famoso. Así que es necesario saber, tener conocimiento, cómo se manejan, cómo ellos se mueven, pero más allá también no es algo, es una manera muy,
muy particular, obviamente, de pensar, de lo cual debemos estar pendientes, sí, no podemos quedarnos ahí quietos eh, ni dormirnos ahí para no ser complicados por ello. Entonces las escrituras no describen el origen de los demonios, pero testifican claramente de su real existencia y actividad. Mateo, ¿no es cierto?, capítulo 12 hace mención. Se presentan como espíritus incorpóreos que entran en las personas. En algunos casos más de un demonio haya morado en alguna de estas víctimas. Los efectos de un demonio en un proceso son variados. Locura, epilepsia, enfermedades asociadas especialmente con el sistema nervioso. Se le atribuye entonces, en algunos casos, a gente que padece de este tipo de cosas como una posesión. Y en algunos casos sí es cierto, es solamente posesión, porque cuando son libertados, estas personas dejan de tener esos problemas. Y en algunos casos son, claro, enfermedades, patologías que la gente tiene, pero en algunos otros casos simplemente es el actuar sin vergüenza de estos demonios que poseen a la gente para perturbar. Es por eso que a veces de repente entran en algunas iglesias, entran personajes y se manifiestan de esa manera, y cuando son reprendidos, cuando los demonios son expulsados, esa gente vuelve a la normalidad sin problema alguno. Entonces, y se puede identificar eso claramente. La persona que está bajo la influencia de un demonio no es dueña de sí misma. El espíritu malo habla por sus labios o la enmudece a voluntad. La lleva donde quiere y generalmente lo usa como un instrumento, impartiéndole en ocasiones una fuerza sobrenatural. Eso sí, también se ha sabido casos, y personalmente he tenido casos sobre eso, donde he participado en la expulsión de demonios de personas, donde la fuerza que ellos tienen es bastante singular y sobrenatural, podemos decirlo, porque a veces personas que son muy bajitas, muy delgaditas, que uno pareciera, pero ¿qué fuerza va a tener? Sin embargo, tienen fuerzas sobrenaturales. Así que es lo que provocan estos demonios cuando toman posesión de las personas. Cambia, ¿no es cierto? Se desfigura el rostro, cambia la voz, todo eso. Así que eso es algo real. Bien, eso es lo que podemos decir con respecto a los espíritus malos, ángeles caídos, hablando de ello y de los demonios. Bien, entonces ahí dejamos y termina con respecto a la doctrina de los ángeles. Y ahora entonces vamos a la doctrina del hombre. ¿Y qué podemos decir con respecto a la doctrina del hombre en el origen que él tiene, ¿no es cierto? La Biblia enseña claramente la doctrina de la creación especial, que significa que Dios hizo a cada criatura según su especie. Después de creados, dejó que se desarrollaran y procrearan según las leyes inherentes establecidas por él. La separación entre las criaturas inferiores y el hombre es implacable en la declaración de que Dios creó al hombre según su imagen y semejanza. Cuando habla, ¿no es cierto?, de criaturas inferiores, está hablando de específicamente, en este caso, de animales, por ejemplo. Por eso habla de criaturas inferiores. ¿Por qué? Porque los animales no fueron creados a imagen y semejanza de Dios, de ninguna manera. Los animales también, y ya por ahí se menciona también, los animales, ellos se mueven bajo instintos. El hombre, sin embargo, se mueve bajo libre albedrío que Dios ha permitido. Entonces, en eso nosotros notamos la diferencia de las criaturas inferiores con respecto a la criatura superior, en este caso el hombre, que implica, ¿no es cierto?, que él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay una enorme diferencia, ¿no es cierto? Una enorme, y como hijos del Señor sabemos y creemos de esto, una enorme una enorme diferencia de quién es, o podemos decir ya de lleno. Aquí hace mención, ¿no es cierto?, a lo que Darwin decía de la evolución del hombre,
que, que el hombre viene ahí de un mono, ¿no es cierto? Y mencionan ahí Homo sapiens y toda cuanta cosa. Yo creo que, no sé, un paréntesis, yo creo que Darwin sí venía del mono por cómo él era. Pero usted y yo, de ninguna manera, ¿no es cierto? No hemos evolucionado. No, nosotros no evolucionamos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos criaturas creadas por Dios. Eh, y nuestro origen está ahí, en la creación. Después que Dios creó todo, ¿no es cierto? Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, Él dice que creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Eh, y creó entonces también a la mujer a partir, ¿no es cierto?, de parte del cuerpo del hombre y sopló aliento de vida en nosotros. Así que el origen creo que nosotros lo tenemos bastante claro como hijos de Dios, cuál es nuestro origen, de dónde venimos, para qué estamos y para dónde vamos también. No hemos evolucionado absolutamente para nada, ¿no es cierto? Y si podemos decir que somos una especie, claramente somos una especie que tiene características y propiedades comunes que pueden propagarse indefinidamente sin cambiar estas características. Esta especie puede producir una variedad. Esto está hablando, ¿no es cierto?, en cuanto a la evolución a esa enseñanza que por ahí, ¿no es cierto?, en algún momento se introdujo y que muchos creen, obviamente, que muchos creen en eso. Así que ahí da el ejemplo aquí, menciona un caballo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplar de caballo de carrera puede ser producido con una crianza especial, pero siempre permanecerá siendo un caballo, claro. Desde que uno conoce al caballo nunca ha evolucionado el caballo. Y justamente solamente el hombre evolucionó. Qué raro, qué raro. Entonces, esta es una teoría sumamente desechada y tiene que tirarse por la borda. Otra cosa que también la evolución no es un hecho o una teoría comprobada. Así que, por lo tanto, científicamente no es algo que se haya comprobado. Entonces, hay muchas razones por las cuales nosotros objetamos esto totalmente y decimos que somos criaturas creadas por Dios. Nuestro origen entonces está en la creación de parte de Dios. La naturaleza del hombre, ¿no es cierto?, porque estamos hablando del hombre, la naturaleza, y en cuanto a esa naturaleza tenemos varios puntos que nos hablan, ¿ya? La triunidad humana. Básicamente esto habla de tres sustancias, ¿no es cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos tripartitos porque estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Para algunos solamente están compuestos de dos, de alma y de cuerpo. Y eso habla de los dicotomistas, hablan sobre eso. Según Primera de Tesalonicenses y Hebreos, el hombre está compuesto de estas tres sustancias, espíritu, alma y cuerpo. No obstante, hay eruditos, como ya le mencionaba, cristianos que, basados en Génesis 7.2, sostienen la creencia dual del hombre, que es tanto espíritu y cuerpo. Nosotros, por otra parte, creemos que el espíritu y el alma representan los dos lados de la sustancia que no es física en el hombre. Estos dos elementos están indisolublemente unidos. Se penetran el uno con el otro por estar tan conectadas. La palabra espíritu y alma se usan indistintamente. Ahí hay texto, Eclesiastés habla, Apocalipsis habla. Y a pesar de esto y su uso indistinto, los términos espíritu y alma no tienen exactamente el mismo significado, ¿ya? Nosotros estamos compuestos entonces, y eso tenemos que tener muy claro, de espíritu, de alma y de cuerpo. Y vamos a ir viendo por qué. Y hablando con respecto al espíritu humano.
Morando en todo cuerpo está un espíritu dado por Dios en una forma individual. Números 6:22, 16:22 habla. En el principio Dios sopló el espíritu, dice, de vida en el cuerpo inanimado, y el hombre vino a ser un alma viviente. ¿No es cierto? Entonces sopló Dios aliento de vida ahí, y fue puesto en nosotros el espíritu. Entonces vino a ser un alma viviente. Así entonces, resulta que el alma es un espíritu humano operado a través del cuerpo. La combinación del espíritu y el alma operando a través del cuerpo hacen al individuo un alma humana. El espíritu es lo que hace diferente al hombre de las demás criaturas. Hay gente que cree que los animales tienen espíritu también, y que por eso son en algunas veces encarnados en ciertas personas. Cosa totalmente errónea, ¿no es cierto? Y es justamente entonces el espíritu que hace la diferencia con respecto a los animales, a las criaturas inferiores. Los animales tienen, dice, alma, Génesis 1:20, pero no tienen espíritu. Por lo tanto, a diferencia del hombre, los animales no pueden conocer las cosas de Dios, y cuando mueren perecen completamente, porque su alma mortal no está vitalizada con el espíritu, que a diferencia de nosotros, cuando el hombre muere, ¿no es cierto?, el espíritu vuelve a Dios y el alma queda ahí, como alguien dijera por ahí, queda en el limbo, dando vuelta. Cosa que también no es. Letra C. Hablamos del cuerpo, ¿no es cierto? O sea, hablamos de la composición de la sustancia de espíritu, alma y cuerpo. Vimos espíritu, ahora vemos el alma humana. El alma humana. Y en esta oportunidad se ve como algo individual, el alma. El alma distingue la vida del hombre y de los animales, de las cosas inanimadas y de la vida inconsciente de las plantas. El alma distingue la vida del hombre de la vida de los animales. Los animales tienen un alma terrena que vive mientras vive el cuerpo. El alma humana es de una claridad diferente y a la vez es superior porque está vivificada con el espíritu. Evidentemente los hombres hacen lo que los animales no pueden hacer. No importa qué inteligentes sean, la inteligencia de ellos es instintiva, la de los animales, ¿no es cierto? No es racional. Tanto los animales como los hombres construyen casas, pero el hombre ha avanzado construyendo catedrales, escuelas, etcétera, ¿no es cierto? Cuando habla de casa, es muchas veces a la madriguera que crea un animal, el refugio que él busca, considerado la casa del animal, ¿no es cierto? Pero el hombre siguió construyendo otras cosas, mientras que los animales construyen de la misma manera que cuando Dios los creó. Los animales podrían chillar como el mono, trinar como los pájaros, emitir ciertos sonidos y articulados como el perico, pero solo el hombre produce un lenguaje articulado perfecto, respaldado por su capacidad de raciocinio. El arte, la literatura, la música y las invenciones cientificadas. El instinto de los animales puede manifestarse en la sabiduría de su hacedor, pero solo el hombre puede conocerlo y adorarlo. Amén. Entonces, ahí hace la diferencia y distingue del hombre y de los animales. El alma distingue al hombre de otro hombre, porque ella forma la base de la individualidad. Por eso la palabra alma es usada con frecuencia en el sentido de persona. Ninguna persona es igual a otra, ni siquiera los gemelos. Entonces, ninguno es igual a otro. Dios nos hizo únicos. Éxodo 1:15 habla, ¿no es cierto?, hace referencia con respecto al sentido de que se le da
de cuando se habla de alma o cuando se usa la expresión alma para referirse a persona, ¿no es cierto? 70 almas, dice el texto, Romanos 13:1, toda alma, dice, quiere decir respectivamente 70 personas y toda persona. Entonces, cada uno es individual y no es y se distingue entonces, como dice ahí, un hombre de otro hombre. El alma distingue al hombre de las órdenes superiores. No encontramos ninguna referencia a un alma en los ángeles, ¿ya? Porque no tienen cuerpo semejante al de los hombres. Los ángeles son descritos como espíritus, que ya lo mencionamos, porque no están sujetos a limitaciones humanas y naturales. Bien, eso es con respecto al alma humana, ¿ya? Aquí vemos ahora en la letra D el alma y el cuerpo. La relación entre alma y el cuerpo puede ser descrita de la siguiente manera. Ahí está el mascrita, quiere decir descrita, no deserita, ¿ya? Para que no se vaya a enredar y decir qué palabra es esa. Es descrita de la siguiente manera. El alma poseedora de la vida. Ella figura en todo lo que pertenece al sustento y riego y pérdida de la vida. Por eso en muchos casos la palabra alma ha sido traducida también a la vida. Hechos 15:26 habla de esa manera. El alma poseedora de la vida. Por medio del cuerpo, esto entendámoslo bien este punto ya. Por medio del cuerpo, el alma recibe sus inspiraciones del mundo exterior. Las impresiones son recibidas por los sentidos. Parece que estuviéramos hablando aquí científicamente con respecto a este tema, pero es bastante entendible, ¿no es cierto?, lo que aquí se nos está describiendo. Las impresiones son recibidas por los sentidos y son transmitidas al cerebro por el conducto del sistema nervioso. Por medio del cerebro, el alma elabora esas impresiones a través del proceso de la inteligencia, la razón, la memoria y la imaginación. El alma entonces obra por estímulo de esas impresiones, enviando órdenes a las diferentes partes del cuerpo por conducto del sistema nervioso. Cuando un órgano se afecta, el alma no puede obrar propiamente por medio de él. En el caso del cerebro dañado, puede ocurrir la demencia. Por muy bueno que sea un pianista, y aquí es un ejemplo, por muy bueno que sea un pianista, le es imposible ejecutar una gran obra por medio de un piano desafinado. Entonces ahí hace la conjugación, ¿no es cierto?, del alma y el cuerpo, y es bastante interesante como aquí lo describe, como da ese ejemplo para poderlo entender, ¿ya? Entonces, de esa manera entendemos la relación del alma y el cuerpo. Ahora vemos el alma y el pecado. Y aquí hay un punto bien importante que también es necesario poner atención, ¿ya? Porque hace referencia, ¿no es cierto? Dice, Dios capacitó a las criaturas inferiores con una forma instintiva de actuar. Los animales actúan por forma instintiva. Pero el hombre fue dignificado, ¿no es cierto?, con el don de libre voluntad o libre albedrío, para disciplinarse a sí mismo y ser árbitro de su propio destino, ¿no es cierto? Nosotros andamos conforme a nuestro libre albedrío. Dios nos dio esa capacidad de escoger lo que nos conviene, y como sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces Él nos dio la posibilidad a nosotros de escoger. Porque si no, podríamos ser marionetas o podríamos ser un robot que Dios maneja, ¿no es cierto?, de una manera y actúa de una manera así, ¿cómo describirlo? De una manera... se me fue la palabra. ¿Está escuchando, hermano Cristóbal? A ver si me ayuda con esa palabra. No, está con audífono, me está escuchando.
si fuéramos de esa manera, entonces actuaríamos de una manera programada, como un robot, ¿no es cierto? Por lo tanto, Dios nos dio ese libre albedrío para que nosotros pudiéramos, nos dotó de esa capacidad de poder escoger entre lo bueno y lo malo. Y por lo tanto, entonces, de esa manera el hombre se disciplina a sí mismo, ¿ya? Dios impuso una ley como guía para la regulación de las facultades del hombre. En la historia de la tentación, ¿no es cierto?, en Génesis capítulo 3, que habla sobre eso, dice que el alma con pleno conocimiento y de una forma deliberada usó el cuerpo para pecar contra Dios. Por lo tanto, mi amado hermanos, cuando, y ahí más abajito lo dice, y para resumirlo, quien peca no es el cuerpo, sino, o la relación, quiero hablarle, como está hablando aquí de la relación del alma y el pecado. Quien peca no es el cuerpo, es el alma. El cuerpo es el instrumento, ¿no es cierto?, que el alma utilizó para pecar, ¿ya? Entonces, pareciera que fuera un tanto enredado esto, pero no lo es. Es bien sencillo de entenderlo. Usted léalo también aquí para que lo pueda entender, ¿no es cierto? El alma entonces, con pleno conocimiento, dice, y de una forma deliberada usó el cuerpo para pecar contra Dios. Por esta razón será juzgado según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo. Cuando la carne es condenada, la referencia no es al cuerpo material, ¿no es cierto? Porque quien está siendo condenada es el alma de la persona. El tejido material no puede pecar, sino el alma pecadora manifestada a través del cuerpo. Es el alma la que peca. Si se corta la lengua a un calumniador, esa persona seguirá siendo un calumniador. Si le cortan las manos a un ladrón, ese individuo seguirá siendo un ladrón en el corazón. Porque el tema no es en sí lo que el cuerpo tiene o puede hacer, sino lo que está en el corazón del hombre. Por eso aquí el ejemplo. Lo que debe extirparse son los impulsos pecaminosos del alma, ¿ya? Y esa es la obra del Espíritu Santo. Notemos la consecuencia del pecado. Claro, un calumniador, ¿no es cierto?, aunque le corten la lengua, él va a seguir siendo calumniador, porque el tema no está tan solo aquí en la mente, sino que también está aquí adentro. Entonces, donde opera el alma. Por lo tanto, lo mismo pasa con el ladrón. Si le cortan la mano, él seguirá siendo ladrón, porque el problema no está aquí, sino que está dentro de la persona. Y dentro es entonces el trabajo del Espíritu Santo el que tiene que hacer para cambiar. Amén. Por eso nos alegramos cuando alguien tiene un cambio de adentro hacia afuera, porque no sacamos nada de tener un cambio por fuera si adentro sigue siendo la misma persona, con los mismos pensamientos, con las mismas actitudes, con los mismos deseos, en fin. Entonces, nos alegramos cuando el Espíritu Santo comienza a hacer el trabajo de afuera hacia adentro. Y cuando entonces comienza de adentro hacia afuera a hacer el trabajo, bueno, al final vemos entonces ese cambio que exteriormente, o lo que nuestros ojos no pueden ver, notamos entonces esa diferencia del cambio que Dios hizo en la persona por trabajo del Espíritu Santo. Notemos aquí entonces algunas consecuencias del pecado. Primero, una conciencia culpable diciendo al hombre que ha deshonrado a su Creador y amonestándole con un terrible castigo. Segundo, una voluntad debilitada, por lo que se inician y fortalecen los hábitos y se crea la mala disposición. Bajo la culpa y el poder del pecado, el alma llega a estar muerta en delitos y pecados, pero hay remedio tanto para la culpa como para el poder del pecado. Por el hecho de que el pecado es una ofensa contra Dios, se requiere una expiación para renovar la culpa y limpiar la conciencia. La provisión que ofrece su vida en expiación por nuestros pecados, el justo por los injustos. El justo fue Jesús, los injustos éramos nosotros y Él murió por nosotros, para limpiarnos y hacer la obra completa en nuestras vidas.
Puesto que el pecado trae enfermedad para el alma, así es. La gente cuando está sumida en pecado acarrea enfermedades para sí. Entonces el pecado trae enfermedades para el alma, desorden al ser humano, al hombre, desorden al que al ser del hombre se requiere un poder que cure y corrija. Ese poder está provisto de la operación interna del Espíritu Santo que endereza lo torcido y perverso de nuestra naturaleza y que pone las energías de nuestra vida a moverse en la dirección correcta. Amén. Entonces, básicamente lo que aquí se nos dice en la relación del alma y el pecado es el alma el que peca y no el cuerpo. ¿Ya? Bien. Letra F, el cuerpo humano. Los siguientes nombres son aplicados al cuerpo. Yo sé que algunos de estos nombres ustedes lo conocen. Y el primero que habla acá, ¿no es cierto?, de 2 Corintios 5.1 dice que es la tienda de campaña en la cual mora el alma peregrina del hombre en su viaje del tiempo a la eternidad, en la mente. La tienda de campaña es quitada y el alma parte. Entonces, un nombre que se le da al cuerpo humano, casa o tabernáculo. Vaina. Daniel 7.15 habla sobre esto. El cuerpo es la vaina o estuche del espíritu. La muerte es el acto de desenvainar la espada, ¿no es cierto? La vaina es el estuche ese que tienen las espadas, ¿no es cierto? Y por eso se le designa así, desenvaina tu espada, ¿no es cierto?, cuando van a pelear. Entonces, la vaina es el estuche, por decirlo así, el cuerpo dice en la vaina o estuche del espíritu. El cuerpo, en la vaina o el estuche del espíritu. La muerte es el acto de desenvainar la espada, porque queda libre ahí a la vista. También otro nombre que se le da es templo. Es un lugar consagrado para la presencia de Dios. Por eso dice que somos templo del Espíritu Santo. Somos consagrados para poder contener la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Dios entra en una relación espiritual con una persona, el cuerpo de esa persona viene a ser el templo del Espíritu Santo. Hay quienes consideran el cuerpo como un estorbo para el alma y esperan el día cuando ésta sea librada de su atadura. Pero las Escrituras hablan ampliamente del cuerpo como la obra de Dios para ser presentada a Dios y para ser usado por la gloria de Dios. Es cierto que este cuerpo terrenal está lleno de miseria, pero a la venida de Cristo, el mismo poder que revivió el alma vivificará y transformará el cuerpo de la resurrección, completando de esta manera la redención del hombre. Este cuerpo terrenal, esta materia, un día se transformará en algo inmaterial, será algo incorruptible, ¿no es cierto? De esa manera nosotros morimos de una manera corrupta, por decirlo así, ¿no es cierto? Porque este cuerpo se corrompe, esta materia ha de terminarse, pero cuando Cristo viene, ya sea aquellos que han morido en Cristo, o cuando Cristo venga y seamos arrebatados, ¿no es cierto?, nuestros cuerpos serán transformados. Es por eso que se hace la alusión que en esa instancia la ropa quedará. Si hoy acontece el arrebatamiento, si en este momento acontece el arrebatamiento y así es reflejado en algunas películas, ¿no es cierto?, para emular el arrebatamiento, esta ropa queda aquí. ¿Por qué? Porque esto no nos va a servir, porque este cuerpo va a ser transformado, ¿no es cierto?, a algo incorruptible. Por lo tanto, somos llamados el templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo. Entonces, esos nombres son designados a el cuerpo, ¿ya? El cuerpo humano. Y el tercer punto habla sobre la imagen de Dios en el hombre, ¿ya? El hombre fue creado a la imagen de Dios, fue hecho semejante a Dios en carácter y en personalidad. El ideal y la meta expuesta ante el hombre a través de todas las Escrituras es
ser semejante a Dios. Nuestro esfuerzo debe ser en el parecernos a Dios. Así como Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, no está solo imitando acciones, sino que también está imitando al carácter de Cristo. Y por supuesto encierra obviamente lo que él hace. Por lo tanto, el ideal y la meta expuesta ante el hombre a través de todas las escrituras es ser semejante a Dios. Ser semejante a Dios significa ser semejante también a Cristo, quien es la imagen de Dios invisible y el modelo de imitar por el hombre. Consideremos ahora algunos de los aspectos que constituyen la imagen de Dios en el hombre. Parentesco con Dios. Por causa de esta imagen divina, todos los hombres son, por creación, hijos de Dios. Pero como esa imagen ha sido desfigurada por el pecado, los hombres deben ser regenerados. Amén. Entonces, el pecado cuando entró a la humanidad nos desfiguró, ¿no es cierto? Por lo tanto, para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, debe estar regenerado. Si no está regenerado, la imagen de Cristo en esa persona está desfigurada y por eso no lo reconoce. Muy bien, para que lo entendamos también de esa manera. Para poder ser en realidad hijo de Dios, puede ser que el hombre no llegue a comprender la grandeza de la dignidad y de esta manera llegue a ser semejante a las bestias que perecen. Pero no es una bestia. Aún en su degradación, el hombre, él muestra su noble origen, pues las bestias no pueden degradarse a sí mismas. ¿Ya? Entonces, en la imagen de Dios en el hombre, hay un parentesco con Dios, ¿no es cierto? Bueno, entendemos y volvemos a repetir, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Y en eso entonces tenemos un parentesco con Dios. Cuando hemos sido regenerados, ¿ya? Entendemos y volvemos hasta que entró el pecado, ¿no es cierto?, a la humanidad a través de un hombre, a través de Adán, ¿no es cierto? Hasta ese momento la imagen que había en Adán, en Eva, era la imagen de Dios misma, porque fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y luego de eso el pecado desvirtuó esa imagen, la desvirtuó. Y la desvirtúa hasta que el hombre es regenerado a través de Cristo, ¿no es cierto? Y ahí se vuelve nuevamente. Y es por eso que por eso que la gente debe ver a Cristo en nosotros. No simplemente, como tenemos que dejarnos la barba, bigote, el pelo un poco más largo, ser menuditos. No es ese tipo de imagen que pretenden que pueda ser o que pretendían que pudiera ser Jesús de esa manera, con esos rasgos físicos. No está hablando de eso propiamente tal, ¿no es cierto? Sino que a todo lo otro que involucra. Carácter moral. El reconocimiento del bien y del mal pertenece únicamente al hombre. Los animales no tienen una naturaleza religiosa o moral, no son capaces de aprender verdades relativas a Dios o a lo moral. No, somos nosotros los que estamos capacitados para saber qué es lo que es moralmente bueno, ¿ya? Y por eso hay que tener un carácter moral. Razón. Nosotros fuimos creados con un racionamiento, un raciocinio. El animal es una mera criatura dentro de la naturaleza. El hombre, en cambio, está sobre la naturaleza. Él es capaz de hacer su propia reflexión propia y de razonamiento en lo tocante a la causa de las cosas. Entonces, el hombre está dotado de razón. Los animales, no. Capacidad para la inmortalidad. El hombre fue creado con la capacidad de ser inmortal, sí. Pero como entró el pecado, también entró la inmortalidad. Pero en el propósito de Dios, en el prototipo de Dios, en el diseño de Dios, era que el hombre fuera inmortal. Ya el hombre no había probado la muerte si no hubiera desobedecido a Dios. Imagínense, el hombre no hubiera probado la muerte si no hubiera desobedecido a Dios. Y por último, dominio.
el hombre es la imagen de Dios con respecto al señorío. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicaos y de llenar la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves y sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, el hombre tiene dominio sobre esas cosas. Adán le colocó el nombre a todos los animales, ¿no es cierto? Tuvo la facultad, Dios le dio la facultad para hacerlo. La caída del hombre resultó en la desfiguración de la imagen divina. Esto es, la inocencia original y la integridad moral en las cuales fue creado. Fueron perdidas por su desobediencia. De aquí que el hombre está incapacitado para salvarse a sí mismo y está sin esperanza, excepto si medía un acto de gracia que él restaure la imagen divina. Entonces, cuando habla, excepto si medía un acto de gracia que él restaure la imagen divina, tanto en el paso que podemos dar nosotros en arrepentirnos, como lo que puede de nosotros nuevamente Dios hacer de restaurar esa imagen. Amén. Dios ha dado dominio al hombre sobre la naturaleza, sobre los animales mismos. Por lo tanto, la imagen de Dios en el hombre. Y ahí termina entonces este material de Teología Sistemática 1. Y aquí tenemos entonces el cuestionario que tiene 27 preguntas. Es muy fácil el cuestionario, hermanos. Muy, muy fácil. Las preguntas son con respuestas muy obvias que están ahí ya. Así que espero que hayan llegado hasta el final de este video para que entiendan que estas 27 preguntas que tiene el cuestionario y que la prueba entonces o el examen estará basado tanto en el cuestionario como en preguntas de la materia, ¿ya? Así que próximo sábado tenemos el examen, día 25, y estaremos colocándonos de acuerdo para yo enviar la guía y el horario que tendrán para realizar esta actividad. Bien, así que eso, mis amados hermanos, hasta ahí hemos concluido con esta materia. Damos gracias. ¿Cuánto tiempo fue, hermano? 1 hora 10. 1 hora, Dios, mire, 2 minutos menos que el video anterior. Muy bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente y oramos al Señor para finalizar esta clase. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor y misericordia. Gracias por este tiempo, eterno Dios, que tú nos has dado. Yo te ruego, Señor amado, que pueda ser muy fructífero en la vida de tus hijos, Padre Celestial, aprender y adquirir conocimiento concerniente a estos temas doctrinales, Padre Celestial, y que están en tu palabra, Señor. Guárdales, ayúdales en todo momento, bendito Dios, y anima al Espíritu Santo a seguir adelante. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi amado hermano.